Bien, compañeras y compañeros, colegas, amigos, defensoras y defensores de derechos, estamos en esta sala sobre constituyente plurinacional. Somos 17 en sala, seguramente vamos a tener más personas en el transcurso de los minutos que vienen. ¿Por qué, para los que por primera vez entran a esta sala, por qué estamos aquí? Porque hace como 2 o 3 semanas atrás, en los procesos de formación que regularmente hacemos en los territorios, los compañeros de PETEN dijeron, mira, tenemos mucho COVID por aquí, entonces vamos a suspender nuestro programa de formación que tenemos en el territorio. Entonces dijimos, vamos a hacerlo en línea. Y por eso es que se decidió hacer esto por Zoom. Y luego se invitó a otras personas más. Al inicio había más gente y luego es lo que ocurre siempre con el tema del acceso a Internet en las comunidades, no siempre se tiene. Y entonces los que están, de hecho creo que todavía no hay ninguno de los compañeros de PETEN en esta sala, se decidió hacer ello. Este espacio de reflexión tenía tres partes, ¿sí? El objetivo en sí, en buena medida, era que nosotros conociéramos, ¿no?, en qué consiste eso de asamblea constituyente plurinacional, ¿sí? Eso era el objetivo y eso es el objetivo en buena medida. Conocer qué es eso de constituyente plurinacional, porque hay muchos que lo están planteando. Entonces, se definió, en primer lugar, trabajar Waldemar, apague su micrófono, por favor. Trabajar el tema de, en primer lugar, la primera jornada, la parte conceptual, ¿no? ¿Qué es asamblea constituyente? ¿De dónde surge? ¿Cuál, digamos, ha sido su metodología de funcionamiento? Y claro, porque eso no es novedad, especialmente para los que venimos del ámbito de las ciencias políticas, jurídicas, etcétera, porque hemos pasado digamos, esas materias, esas reflexiones. Y luego abordamos el tema de la constituyente plurinacional. ¿Qué es una asamblea constituyente plurinacional? ¿Cuál es la metodología? Y además en esa jornada se planteó por qué los estados bicentenarios avanzan o plantean asambleas plurinacionales, constituyentes plurinacionales, ya no asambleas nacionales o asambleas constituyentes nacionales. Decía, asambleas constituyentes nacionales ya conocemos por 2 siglos. La mayoría de los países han tenido entre 10, 15 variaciones, ¿no? Asambleas constituyentes en diferentes países en las partes de Abya. En la segunda jornada, que fue el sábado siguiente, abordamos sobre los sujetos. ¿Quiénes son y fueron los sujetos constituyentes en Asamblea Nacional Constituyente? Que por cierto el último fue en Guatemala en el 1984, 88 constituyentes. ¿Cómo operaban o funcionaban estos constituyentes, ¿sí? Etcétera? ¿Cómo fueron elegidos, ¿no? Partidos políticos, organizaciones políticas, etcétera? Y también allí abordamos sobre sujetos de asamblea constituyente plurinacional, ¿sí? ¿Quiénes son y quiénes serían y cómo participan y cómo participarían, cómo se organiza una asamblea constituyente plurinacional? Y hemos tomado 2 casos por referirnos. Un caso, el caso boliviano, decíamos que no se constituyó, no se asumió como asamblea constituyente plurinacional, pero sí por su funcionamiento, ¿no? Y por el producto que sacaron, como es la constitución plurinacional, estado plurinacional, etcétera, sí se conformó, sí se constituyó como una asamblea constituyente plurinacional, ¿no? Por los sujetos, por la metodología. Y también hemos tomado el caso Chile, ¿sí? Que en este caso no lo llaman asamblea constituyente, lo llaman convención constituyente, siguiendo, digamos, la línea, no sé si ideológica o lingüística de los Estados Unidos, que ahí se llama, la primera asamblea se llamó convención, ¿no? En el caso de asamblea nacional es de la corriente francesa, ¿no? Allá 1789 por ahí.
Y allí también, en esa parte también hemos abordado en el tema de, sí, allí fue, ¿sí? Sujetos y la metodología de la Asamblea Constituyente Plurinacional y los sujetos y metodología de la Asamblea Constituyente Nacional. Y decíamos que Perú y otros países están avanzando con esos sueños. Para hoy, ¿sí? Para no alargar más y darle la palabra en este caso a Eduardo, quedamos en que cerraríamos este miniciclo de conversa con el tema de qué tenemos hasta este momento de propuestas de asamblea constituyente en Guatemala y para Guatemala, ¿sí? Sabemos que, bueno, los que estamos interesados en este asunto, que hay 3 documentos que nos plantean cambios estructurales para el país, ¿no? Lo que ya les mencionaba, ¿no? Los compañeros colegas de CPO, los compañeros de Oaxisquep y los compañeros de Codeca que tienen ahí el documento. Pero también decíamos que en la última jornada, Eric, no sé si tengo las fiestas, Eric aquí, nos indicaba que Serjus, ¿no? Tenía ya trabajando o tenía una propuesta que también le pedimos que nos llegara, no nos llegó, entonces seguramente en el camino de repente algunos pueden mencionar y por eso seguramente también, o no sé si lo consiguió también ello, el compañero Eduardo seguramente de repente no lo va a mencionar, ¿no? Pero está. Pero también tenemos conocimiento que las compañeras del movimiento que llamamos feministas también están con esta propuesta, ¿no? No sé si hay documento publicado, pero de lo publicado que tenemos hemos agarrado los 3 y en base a eso será la conversada hoy sobre qué nos proponen estas organizaciones o movimientos sobre el cómo, cuánto tiempo, cuál debe ser el mandato, quiénes deben integrar, cómo debemos elegir, etcétera, a las y los constituyentes para esta asamblea constituyente plurinacional que se habla en Guatemala. Eso es, estimados y estimadas compañeras, colegas. Y saludos también a todos los que nos están viendo en las redes. Y voy a dejar el micrófono y voy a pedir que active su cámara a Eduardo Villagrán. La mayoría de los que estamos aquí seguramente lo conocemos, tengo el honor de conocerlo, ¿no? Revisar algunos de sus escritos, él es novelista y me ha interesado también porque trabaja el tema de autonomías, ha estado también con el tema de Asamblea Constituyente últimamente preocupado. Entonces, Eduardo, el tiempo es suyo, usted tiene más o menos como unos 20, 30 minutos y luego entraremos a las preguntas, inquietudes y aquí siempre tenemos esto de hablar, ¿no es cierto?, en libertad, ¿no? Y en el marco, obviamente, del respeto. Adelante, por favor, Eduardo, y por favor, todos los que estamos en esta sala, tomemos nota, ¿no? Atentos y seguramente hemos revisado también los documentos porque todos teníamos los documentos disponibles en el grupo de WhatsApp. Adelante, Eduardo. Buenos días, mi nombre es Eduardo Villagrán. Como dijo Juvenal, me dedico a escribir novelas y como consecuencia he hecho mucha investigación sobre Guatemala, que es mi tema, y eso me ha llevado a conocer un poco acerca de los pueblos indígenas y sus luchas a lo largo de la historia. Voy a tener que estar alternando entre mi pantalla y mi computadora, así que a veces vamos a perder la imagen, pero volverá acá en cada caso. Es interesante decir que al hablar de una asamblea constituyente popular y plurinacional, se dice popular porque hasta el momento en Guatemala las constituciones han sido escritas por élites y en su mayoría urbanas. El grupo de abogados sabios de la patria se reúnen y discuten y declaran y acuerdan. Entonces, al decir popular, queremos decir que va a representar a todo el pueblo. Y al decir plurinacional, queremos decir que va a incluir representantes de los 25 pueblos que conforman Guatemala, 22 pueblos de origen maya, más incas, garífunas y el pueblo ladino, que algunos dicen blanco criollo ladino en un solo conjunto, refiriéndose a ese imaginario occidental aspiracional que nos une a los no indígenas. Eduardo, Y digo disculpa, aspiración, sí. Eduardo, una interrupción. Tienes el micrófono excelente, pero tienes muy cerca, por eso hasta la respiración. Es muy sensible tu micrófono. ¿Puedes retirarlo un poquitín? Ahí está. Ahora, Adelante, adelante. ¿se oye Gracias. mejor ahora? Muy bien, muy bien. Ok. Entonces,
decíamos que al hablar de plurinacional son todos los pueblos que constituyen Guatemala, incluyendo a los blancos criollos ladinos como un grupo aspiracional de orientación occidental, como somos muchos, ¿verdad? Muy bien, entonces, la primera noticia que tengo yo de un concepto de un Estado plurinacional para Guatemala, la encontré registrando los archivos de Mario Payeras, ahí por el Encinal, que su esposa Yolanda me permitió, y encontré un texto preparado por el grupo indígena Tojil, un grupo insurgente no afiliado a ninguna otra facción guerrillera, pero cercano a todas, y que entre 1978 y 85 se publica bajo el nombre de Mayas un texto de 27 páginas escrito a máquina, muy interesante, donde plantea un Estado federal en Guatemala con una nación maya y una nación ladina. El documento está lleno de contenido, digamos, izquierdista de aquellos tiempos, casi stalinista, y refleja la época que se estaba viviendo, pero constituye un análisis muy profundo, muy bien sentido de la problemática racista del Estado de Guatemala y la propuesta que hace el grupo Mayas Tojil, según me aclaró Demetrio Cochtín la última vez que nos vimos, planteando un Estado plurinacional. Luego el mismo Demetrio en los años 90 publica varios textos sobre un Estado plurinacional para Guatemala y con el impulso que recibe el movimiento indígena campesino en los últimos 20, 25 años, varias organizaciones presentan propuestas de un Estado plurinacional basado en una asamblea constituyente popular y plurinacional. Vamos a ver ahora tres. De ellas tenemos en Huaquiba Quej, Convergencia y Ximuleu, como se llaman, y el grupo publica en 2016 un texto donde propone reformas al Estado y avanzar en cambios que es posible concretar y que estén contemplados en la Constitución vigente. También una serie de acciones que lleven a cambios trascendentales para la fundación del Estado plurinacional como alternativa para la transformación de las relaciones de poder. Interesante señalar que la propuesta de Huaquiba Quej está enmarcada dentro o se inicia o parte de la Constitución vigente. Es entonces lo que llamaríamos una propuesta para una Constitución derivada de la actual. Esto, sin embargo, recibe varios calificativos en el curso de su aportación y incluyendo entre ellas querer ser un aporte para la construcción de un proyecto político de mayor envergadura y para una estrategia que nos permita la fundación del Estado plurinacional. Luego decimos, dice Huaquiba Quej, crear leyes y participar como sujetos políticos en la redacción de una nueva constitución política que refleje el carácter plurinacional de la sociedad y garantice el respeto y defensa plena de los derechos de los pueblos indígenas. El derecho actual no nos representa y una reforma política no cambia el orden, pero algunas reformas podrían permitirnos avanzar en objetivos tácticos siempre y cuando reconozcan nuestros derechos al ejercicio de nuestros sistemas jurídicos y la restitución de nuestras tierras comunales. La reforma, dice Huaquiba Quej, es una opción de paso en nuestro camino hacia la fundación del Estado plurinacional. Se declara afín a organizaciones como CODECA, CPO, Cuarto Congreso Nacional de Pueblos, Florecerá de Guatemala y otras organizaciones.
aclara también que el término refundación también es utilizado por partidos políticos como elemento táctico para hacer avanzar agendas conservadoras e intereses de sectores económicos dominantes. Entonces, ojo, Joaquín Keag señala con mucha claridad lo que ahora se está viendo, y es que cuando se habla de, sí, que se hace falta una nueva asamblea constituyente, asegurémonos de que se incluyan los términos popular y plurinacional. De no ser así, estamos cayendo a las mismas constituciones de élites y no representativas. Entonces, la predicción de Joaquín Keag se está haciendo realidad con varios grupos hablando de asambleas constituyentes sin decir que debían ser populares y plurinacionales. Dice entonces, el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no puede hacerse efectivo sin un territorio en el cual nos constituyamos y desarrollemos nuestras autonomías o autogobiernos en el marco del nuevo Estado plurinacional. Muy importante porque Joaquín Keag amarra un Estado plurinacional al acceso a territorios que estén bajo, en los cuales los pueblos indígenas puedan constituirse y desarrollar autonomías. Es decir, no basta con solo hacer un Estado plurinacional en papel, debe llevarse a nivel de los territorios y asociarlos con los pueblos en lo que se conoce como una nación. Es decir, cuando un pueblo tiene un territorio, decimos que es una nación, aunque el término nación connota nacionalismo y eso tiene también sus riesgos, quizá que habría que estudiar en otra ocasión. Por último, en cuanto a Joaquín Keag dice, queremos luchar para que se abra un proceso para convocar a una asamblea constituyente nacional para la redacción de una nueva constitución para fundar el Estado plurinacional. ¿Qué me deja la propuesta de Joaquín Keag? Número uno, su solidaridad con el concepto, su compromiso con el concepto de un Estado plurinacional y una asamblea que lleve a él, su claridad en cuanto a la necesidad de asignar territorios a los pueblos para que se constituyan en naciones, aunque después le cambiemos el nombre de nación para quitar el elemento nacionalista extremo. Y también me deja un poco con una sensación de una propuesta con muy dependiente, con muchos deseos. Me recordó una canción de Serrat donde dice propiciar un diálogo de franca distensión que permita hallar un marco previo, que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste, de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Es decir, Joaquín Keag está en favor y apoya a los grupos que van hacia una asamblea constituyente popular y plurinacional. Se queda corto en decir, propongo que la hagamos y que la iniciemos ese camino ya. Sin embargo, con su solidaridad podemos ver que cuando ellos vean y ellos se den cuenta que hay procesos iniciados en ese sentido, su propensión va a ser a unirse. Bien, en cuanto a la propuesta del CPO, es anterior, es publicada en 2014 y es un conjunto muy completo y hermoso de denuncias. Denuncia de exclusión, denuncia de falta de representatividad, denuncia de las élites, denuncia del racismo, y su objeto es dar un punto de partida para cambiar el régimen. Necesidad de un nuevo Estado que elimine las injusticias y propone una nueva constitución política. Sigue resaltando los aportes mayas a la alimentación, al comercio, el estado de las mujeres
sobre todo a las mujeres mayas dentro de la sociedad guatemalteca, la naturaleza individualista y destructora de la sociedad actual, y decimos, a construir un Estado para la plena equidad de las 4 vertientes que conforman la nación guatemalteca: maya, mestiza, xinca y garífuna. La unidad y la prosperidad de la nación guatemalteca debe refundarse en una economía plural y de interés social, es decir, no descuida la parte económica, respetuosa del trabajo humano, que proteja y promueva no solo la propiedad privada, sino también la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, las estatales, las cooperativas y las formas mixtas de propiedad. Da los ejemplos con mucha claridad. También dice: a estas alturas nadie puede hablar de culturas puras, pero sí queremos hablar y hacemos ver que hemos conservado nuestra identidad como pueblos y queremos que esa identidad sea respetada y reconstituida. Incluye en su propuesta la oficialización de los idiomas mayas, respeto y promoción de la justicia de los pueblos, transformación del Estado. Da los ejemplos de Bolivia y Ecuador. Pide que se reconozca y se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a constituir y construir gobiernos autónomos en el marco de la unidad nacional. Da un ejemplo de la creación de un gobierno autónomo canjobal, cómo podría llevarse a cabo, y termina diciendo que trabajaremos para convocar a una asamblea plurinacional constituyente con representación proporcional de los pueblos mayas, mestizos, xinca y garífunas. Llamamos a construir un Estado plurinacional como un modelo de gobierno para la inclusión en pie de igualdad de los derechos individuales y colectivos. Declarar de urgencia nacional acciones para resolver la inequidad de la tierra, los conflictos agrarios, los despojos territoriales y toda forma de saqueo a las tierras indígenas y campesinos. No queremos una democracia plurinacional que cultive cacicazgos, ni que lleve al mando de líderes, hombres o mujeres abusivos, corruptos o vendepueblos. Es decir, afirma una democracia horizontal en todo sentido, alertándonos contra cacicazgos y liderazgos demasiado centralizados. Dice: la democracia empieza con cada quien. Nuestra estrategia es crear y multiplicar organización ciudadana para que una nueva constitución política sea el gran marco que inicie una era de grandes responsabilidades democráticas. Es un pronunciamiento lleno de denuncias con énfasis en las autonomías indígenas y un llamado a la constituyente plurinacional. Vemos en la propuesta de CPO un poco más directa, un poco más al grano que la anterior. Luego tenemos la propuesta de Codeca, que fue planteada por primera vez en 2012 de una manera no escrita y que se publica en 2016 en el mes de marzo. Define una asamblea constituyente plurinacional es la reunión de nuestros representantes constituyentes de todos los pueblos y sectores del país, elegidos mediante voto, para debatir, consensuar y redactar el texto de la nueva constitución política del Estado plurinacional con la participación de todas las nacionalidades. Las y los constituyentes no son diputados, dice. Las comunidades indígenas y campesinas del Comité Codeca exigen una asamblea constituyente originaria sin candados, es decir, sin limitaciones establecidas por constituciones previas. Consensuar y redactar el texto de una nueva constitución política del Estado para iniciar el proceso de la construcción del nuevo Estado plurinacional de Guatemala. Guatemala ha tenido 9 asambleas constituyentes y 9 constituciones, dice. El camino que traza Codeca es que incluye una fase preconstituyente de formación que finaliza con la elección de constituyentes, luego la asamblea en sí y el referéndum para darle validez, y un periodo postconstituyente con la implementación del Estado plurinacional, nuevo modelo de desarrollo, reordenamiento jurídico, nuevas políticas
y proyectos de vida nuevos. Derecho a la tierra y territorio también, del individualismo a la comunidad, democracia participativa, comunitaria y representativa, las tres, revocatoria de mandato de funcionarios cuando sea necesario, consulta popular, un límite de no más de 5 salarios a funcionarios, ejército fuera de seguridad interna, restitución de territorios ancestrales, recuperación del espectro radioeléctrico, y dice, exigir al Congreso de la República y al gobierno central de turno la convocatoria a una consulta popular a nivel nacional para que decidamos por voto popular si queremos o no una asamblea constituyente en Guatemala y qué tipo de asamblea constituyente queremos. Plantear propuestas sobre la modalidad de elección de constituyentes, de dónde y cómo, cuánto tiempo, cuántos, representatividad. Congreso de la República debe aprobar una ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente con las cuestiones anteriormente indicadas. Luego propone 40 constituyentes a nivel departamental, 40 de los pueblos maya, xinca y garífuna y 4 de guatemaltecos en el exterior, para un total de 84, con una duración de 12 meses. Dice también, los cambios legales no cambian la realidad de los ciudadanos si ellos no cambian de actitud y se orientan a valores que prioricen el bien común, la interculturalidad, la solidaridad, la justicia económica y la justicia socioecológica. Propone entonces una asamblea constituyente popular y plurinacional y da una ruta, pero la deja supeditada al Congreso. Entonces se crea en sí su propia propuesta una contradicción o una disonancia, y es que exigiendo que sea originaria, sin embargo deja que el Congreso proclame una ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Bien, para hacerlo habría que modificar artículos muy importantes de la Constitución. Irían falta 107 diputados que estuvieran a favor, que son 2/3 partes de los que están en el Congreso, y MLP Codeca ganó un diputado en las últimas elecciones. Harían falta 106 más para llegar a ese punto. Súmese a eso el hecho que un Congreso constituido bajo una Constitución nunca va a negar la Constitución que le dio pase. Es decir, no se puede pedir una asamblea originaria de un Congreso establecido con una Constitución previa, buena o mala, no importa, es asunto de procedimiento, como todos los expertos legales pueden aseverar y corregirme si estoy equivocado. Entonces, tenemos una propuesta, digamos, la más agresiva, la más contundente, que sin embargo todavía se queda un poco enredada en el cómo se puede lograr, ¿verdad? Porque lo supedita a un Congreso del cual no tiene control y al cual tendrá que llegar por un camino muy largo para lograr esos diputados extra. Entonces, en el cómo es necesario pensar en alternativas. Y en el curso del trabajo que hemos hecho, se han propuesto primero varias formas de elegir constituyentes. Una de ellas es, en Guatemala hay 35,000 comunidades y más o menos resultan siendo unas 100 por municipio. Entonces, conseguir por lo menos unos 10 o 20 voluntarios por cada municipio y que cada uno vaya a las comunidades de su municipio a convocar representantes varón y mujer, tomando en cuenta todas las, sin excluir ningún pueblo, e ir subiendo a nivel municipal, luego departamental, hasta llegar a una asamblea de unos 84, 90, como dice la propuesta de Codeca, pero extraídos desde esta amplísima base, que son las comunidades de Guatemala. La otra posibilidad sería trabajar a través de los coordinadores y grupos de los diferentes pueblos, el Parlamento Xinca, la comunidad Cachiquel, cada uno tiene sus estamentos y sus representantes, y que cada quien proponga representantes que luego serían siempre varón, mujer, que luego serían complementados con los de la nación blanca, criolla, ladina, y de esta manera conformar una asamblea
constituyente a partir de las naciones, a partir de los pueblos, en realidad. Puede haber más mecanismos para hacerlo, pero es muy importante recorrer este camino, hacer esta metodología previa a cualquier acción posterior o cualquier acción de convocatoria, porque tenemos que tener el cómo, tenemos que tener el mecanismo popular y nacional ya en su lugar, para que a la hora de exigir una constitución se pueda hacer con la frente en alto, con la cara de que se ha hecho el trabajo de base, para que sea en verdad popular y representativa. Bueno, ya entonces se convoca a una gran manifestación, 1 millón de personas en Guatemala y se declara. No congreso. Claro que esto ya no es dable discutir en el esquema jurídico existente, pero el hecho número 1 que hace falta una metodología para elegir representantes y ponerla en práctica para garantizar que sea popular y plurinacional y no que vuelvan a ser las élites ladinas e indígenas de siempre. Hay que llegar a las bases. Y segundo, va a haber que encontrar una forma pacífica, sin armas, sin sangre, de convocar, realizar un rompimiento constitucional para poder crear una asamblea originaria. Si no, habrá que conformarse con una asamblea derivada, que es lo que vemos en la propuesta de Codeca, que tiene esa incongruencia en su expresando su sentir en su metodología. Hasta aquí llego, se me alargó un poco la plática y prefiero parar aquí para que sigamos en temas de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por ese manejo que tuviste del tiempo, sobre todo tratándose de 3 documentos, ¿no? Que requieren también premisas, digamos, que has intentado alcanzar también los actuales, y también atreverte a identificar ya incluso los contenidos de las propuestas, ¿no? En cada uno de los documentos, de cara a la nueva constitución o como contenido de la nueva constitución. Voy a dejar el micrófono para que las personas que puedan o tengan preguntas, inquietudes, plantearlos. A ver, Jorge Ramírez, levanta la mano. Adelante, Jorge, activa tu cámara y adelante concreto para que también los demás puedan participar. Vamos, Jorge, adelante. Sí. Buenos días, compañeros. Compañeras, así concretamente, 2 cositas. Una es de lo último que hablaba, esta parte de la Asamblea Constitucional originaria, y donde hablaba justamente de forma de decir, bueno, que se haga de una forma pacífica, ¿verdad? De una forma pacífica y consensuada. Como se está hablando de la cuestión más radical, siendo muy objetivos, eso en realidad, conociendo este país, no sé cómo piensas si eso es realmente posible. Es decir, siendo, digamos, más allá de la propuesta como teórica, sino que ya viendo a la concreta, porque como decías, es un rompimiento político constitucional. Por lo tanto, yo no sé, es decir, siento que también en el proceso constituyente no solo tenemos que ver la parte teórica y de contenido, sino y justamente a nivel de proceso, pero no solamente a cuestión de votos, sino que también de rompimiento. Entonces, ¿cómo vemos eso realmente objetivamente? Y yo siento que también hay que trazarse una ruta hacia ese lado con relación a ese aspecto. Y lo digo porque también ha habido otras experiencias. Y aquí viene también otra pregunta. Por ejemplo, me recuerdo cuando se dio el proceso, digamos, cuando se dio por la propuesta de las reformas constitucionales con el uso, y no se estaba hablando de constituyentes, sino de una reforma constitucional, y sin embargo fue un fracaso. Y ahí viene mi otra pregunta, es decir, de las 3 propuestas, digamos, no he escuchado y pregunto si no se retoman aspectos que están, digamos, como planteados en los procesos de los acuerdos de paz. Lo digo porque, aunque
acuerdos de paz en sí tienen un contenido que hay muchos elementos y aspectos que tienen, digamos, estas propuestas. Entonces, ¿cómo podemos como vincular como proceso histórico, como proceso, digamos, histórico de generar Gracias. Sí, respondo yo. Jue. Perdón. Sí, claro. Vamos a esperar si hay alguna inquietud, alguna pregunta más. Ahí tienes, anota por favor las preguntas, Eduardo, ¿no? Para comentarles si acaso. Lidia Santos, adelante Lidia, por favor. Activa tu micrófono, tu cámara. Sí, la cámara. Bien, ya fuera. Bueno, muy buenos días, compañeros. Permítame solo mi micrófono. Pues sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Ya. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, yo un elemento que es fundamental es que este tema está tocando un punto que en los últimos años ha sido fundamental, ¿verdad? Que nos hemos hecho todos y todas. ¿Cómo podemos transformar este estado en donde los pueblos indígenas nunca han existido en sus demandas y en sus, sobre todo en su vida, ¿verdad? En su perspectiva. Y hemos tenido las generaciones que nacimos hace un poco tiempo, como las actuales, esa parte de que este estado ha sido un estado conformado en base de otros objetivos, de otros, podríamos decir, demandas, y por eso estamos como estamos. Entonces, la gran pregunta es esta. Luego, en este proceso, creo que una de las cosas importantes es que nos damos cuenta que la gran parte del movimiento social plantea propuestas de cómo transformarlo, ¿verdad? Y en estas propuestas, para mí fue muy sencillo irme más a la ruta que plantea cada una de las propuestas que ustedes plantean. Y en esas rutas, una pregunta que es fundamental es que siempre se plantea el hecho de mantener ese, podríamos decir, como ese estado y tratar de transformarlo desde las normas mismas que tiene este estado, que son las normas que se rigen a través de toda la parte, podríamos decir, eleccionario, ¿verdad? Porque no nos estamos planteando de alguna manera en la parte de las propuestas, sino hasta como un proceso muy posterior, hacer ese estado constituyente, pero a partir de que sean las propias comunidades y organizaciones, pero teniendo el poder político, el poder social por parte del pueblo, haberlo alcanzado previamente, como es la experiencia de Bolivia, ¿verdad? O bien la experiencia social de Chile, pero ahí es otra situación diferente. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo las comunidades, las organizaciones pueden ir construyendo esa visión de cómo ir transformando ese Estado, cómo ir conformando ese espíritu de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional? Un poco desde la construcción, desde la visión, desde ir conformando esa visión, podríamos decir, estratégica que necesitamos para empujar este proceso. Gracias. Hola. Sí, muy buenos días, Juvenal y compañeras y compañeros. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Mi nombre es Seferina y realmente yo es la misma pregunta que hago. Como pueblos indígenas nos han discriminado. Lo que nosotros necesitamos, hasta nuestra propia persona, nos discriminan. Nosotros hablamos de una constituyente plurinacional. Tal vez soy la primera persona que no he entendido muy bien, pero por lo que estamos ahorita, pues muchas gracias. Y yo pediría a ustedes que son
personas líderes como nosotros como pueblos indígenas, ¿cómo podemos reclamar nuestros derechos como pueblos indígenas? ¿Cómo nosotros debemos organizarnos en nuestras comunidades? Porque en nuestras comunidades nos discriminan la misma gente. Y el más doloroso, cuando realmente, así como ahorita, cuando hubo la manifestación como presidenta de COCODE, ¿qué dijo la comunidad? Por favor, no hablemos, porque nosotros tenemos un pendiente con el alcalde. ¿Cuál es el pendiente? Que es un terreno que es de la comunidad que tenemos en gestión. Y por favor, no hablemos. Nuestra misma gente nos hace callar. Y a mí como pueblo indígena defensora, a mí me duele en el corazón que me hacen callar. ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos reclamar? Aclarar qué somos nosotros los pueblos indígenas, porque realmente una discriminación, una humillación que nuestras propias gentes nos las hacen también. Por favor, disculpe, yo pediría eso, que cómo podemos exigir nuestro derecho como pueblos indígenas. Solamente muchas gracias. Gracias, Seferina. Vamos a ir con Gloria Mariela. Adelante, Gloria. Sí, activa tu cámara y tu micrófono. Buenos días, un gusto saludarles. Quiero plantear varias inquietudes. Lamentablemente yo no he profundizado los documentos. Solo he tenido en mis manos los 4 pactos de CPO. Sí me preocupa mucho porque dentro de los 4 pactos hay muchas categorías liberales, ¿verdad? Entonces se cae a reformismo y a un folclore y multiculturalismo que se viene implementando desde los años 2000. Sí me preocupa. Pero eso creo que va incluido dentro del siguiente planteamiento. Creo que estaba escuchando yo, no apunté, qué empresa, pero es de la hegemonía, plantea datos impresionantes como por ejemplo que Guatemala es el país con más asesinatos, para poner el contexto, ¿verdad? Y todos lo sabemos, pero ya lo está oficializando una empresa transnacional, ¿verdad? Que Guatemala es el que a nivel de Latinoamérica es el país con mayor número de asesinatos a defensores de recursos naturales. Ante esa realidad, dentro del proceso metodológico, que lo ideal es el rompimiento constitucional, pues, ¿verdad? Va unado a tener presente esa situación y cómo se fortalece una base social, ¿verdad? Porque a la hora de establecer un rompimiento constitucional, pues el pueblo en tanto que pueblo, y que no tiene que ser la población en general del país, sino que es una parte tiene que tener ese espíritu, esa fuerza para ir implementando ese proceso. Pero simultáneamente, creo que es importante, se tienen, digamos, esos 5 o 6 propuestas, porque hay una de mujeres, pero cómo construir, dialogar, reflexionar ya un proyecto político unificado, ¿verdad?
Por ejemplo, me llama la atención que ninguna de esas propuestas así medio ojeaditas, porque yo las quiero profundizar línea por línea, no tiene principios rectores como el primero, que es no hacer nada, sino se camina hacia la producción y reproducción de la vida, ¿verdad? Cosas así que las comunidades realmente es su cosmovisión. Entonces, ¿cómo generar un proceso de un establecimiento de base social fuerte dentro de las comunidades, de esas 35,000 comunidades? Tiene que haber como dice la compañera Ceterina, pues, o sea, dentro de las comunidades hay ciertos mecanismos, bueno, que el mismo Estado liberal ha generado entre la conflictividad de autoridades que ya estaban denominadas, bueno, ancestrales, que ya estaban contra el sistema de consejos de desarrollo. Incluso el CPO toca el tema en el pacto democrático, que debe desaparecer ese sistema, ¿verdad? Ya sabemos por todas las falencias que caracteriza, pero ha generado, digamos, desde que se implementa un conflicto latente dentro de las comunidades entre esos sistemas, ¿verdad? Entonces, sí me preocupa cómo generar, digamos, la metodología haciendo base social e ir reflexionando a ese proyecto político para ese rompimiento constitucional. Porque seamos honestos, ahorita el hecho, aunque sea esa petición de coyuntura que estén pidiendo esas organizaciones sociales, no da resultado porque son organizaciones que no tienen una base social. Y si no hay base social, no hay legitimidad. Entonces, y como que por ahí va esa inquietud. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Voy a volver aquí a galería. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar el micrófono a Eduardo. Pero antes quiero leer algunos mensajes que nos mandan. A ver, de repente encontramos alguna pregunta por ahí para... Dice Juárez Ramos, saludos amigos, viéndolos desde California. Sigan adelante, buen programa. ¿Qué pasó con las manifestaciones para sacar a esos corruptos? Dice, aquí estamos presentes, dice. Gracias, compañero Ramo. Dice Vicente Celodonio, excelente tema de transformación. Felicidades, la unidad de los pueblos hace la fuerza del Estado plurinacional. Muy bien, gracias, compa. Marito Flores dice, de plano ya están recibiendo plata de los corruptos. Bueno, ¿por qué no salen a protestar? Dice. Bien, Marito. Dice Noviembre López, vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional. Saludos desde Jalapa, dice. Carlos Gómez, Asamblea Plurinacional, parte del proceso. Gracias, Carlos, por seguirnos. Alberto Queja, estoy siguiendo desde Tactija, Alta Verapaz, excelente tema. Sí, saludos, Elda Aguarré, manda saludos desde Quiché, caminamos hacia el buen vivir, dice Elda. Ceredonia Vicente, saludos afectuosos desde Momostenango, Totonica, Pan. Saludos desde Patsité, dice buen vivir. Edwin Sánchez, nuestro amigo Edwin Sánchez, siempre está por ahí, gracias por saludar, excelente, dice. Desde Nimja, Casa Grande, Pueblo Mayamam, El Acintal. Gerardo Valdizán dice, irónico el hecho de que sea una constitución la que ampare a una clase política e impida prisión por corrupción. Dice, también es triste y circo deplorable. Lucrecia Yen dice, el orden constitucional está roto y violado desde siempre. Colombia es el mayor país de asesinatos de líderes defensores de los recursos naturales. Lucrecia también dice, Seferina, tú eres una gran mujer con liderazgo nato, solo explótalos, no te preocupes por los adversarios, dice Lucrecia, mandándole ánimos a Seferina, que ha sido una defensora también procesada, no criminalizada. Valdizán sigue diciendo, el Estado-Nación es la fortaleza de la exclusión y tiende siempre a ser fascista, dice Valdizán. Y dice Robin Estrada, ya no contraten a tantos diputados, dipurratas, solo uno por departamento, ¿para qué quieren tantas ratas? Dice. Es el sentir de la gente, ¿verdad? Dice Valdizán, excelente esfuerzo, gracias por estar con todos, a todos los miembros del movimiento. Bien, estos son los mensajes, no hemos encontrado ninguna pregunta más. Voy a dejarle el micrófono a Eduardo
para que retome e intente responder a las preguntas y luego entramos a la parte de la conclusión. Si acaso hay alguien más que quiere animarse a redondear, responder, comentar, me gustaría, porque por ahí, por ejemplo, yo veo al compañero Demetrio Cortí, me encantaría escuchar lo que acaba de decir, lo que decía el compañero Eduardo, ¿no? Uno de los referentes de la idea de la plurinacionalidad aquí por Guatemala. Por allí también he visto al compañero Benito Morales, si no es el mismo del CPO, ¿no? Del compañero. Sería también interesante, podría abonarnos algunas ideas. Y también por allí he visto a Carlos Barrios. Carlos Barrios nos indicaba que si bien es cierto, no tienen propuesta de constitución, de Asamblea Constituyente, pero sí tienen ideas, propuestas para la construcción del Estado plurinacional. Sin más, Benito está levantando la mano. Adelante, Benito. Te damos el micrófono. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras. Estoy en esta plataforma por invitación de Demetrio Cortica, a quien le agradezco la referencia. Y un saludo ahí para Juvenal. Comentarles que me parece que hay una síntesis bastante precisa que hace Eduardo de estas al menos tres propuestas que por ahí circulan, y sin duda pues hay una serie y una gran cantidad de personas que han reflexionado y siguen reflexionando sobre este trascendental tema. He escuchado con detenimiento comentarios, observaciones que han hecho los compañeros y compañeras que han intervenido. Y creo yo que al final de cuentas quisiera como comentar que me llama la atención este tema que me parece que es Gloria Mariela Obando, que creo que lo plantea. Y quería como comentar algo al respecto brevemente. Sin duda, todo lo que hay hasta ahora hay que entenderlo como esfuerzos de reflexión, de análisis y de propuestas, y que sin duda todas las propuestas que se han hecho hasta ahora pues tendrán sus debilidades, sus falencias, y creo que un primer punto que tenemos que tener claro en la construcción de este proceso es que finalmente son ideas, reflexiones y aportes, y que lo que tocaría en este momento, creo yo, es cómo tenemos la capacidad de colocarlos sobre la mesa y hacer este tipo de ejercicios de debate, reflexión y de ajuste de este tipo de cuestiones. Entonces, a partir de esto que decía ella de los 4 pactos, yo pertenezco a SPO, de los 4 pactos, que es como el esfuerzo que se hace posterior a hacer la publicación de El Tiempo de los Pueblos, si bien, que bien lo refleja Eduardo, es un cúmulo de denuncia, pero que tiene una lógica, y esa lógica es que para poder plantear y plantearse y plantear a las comunidades la construcción de un nuevo Estado, pasa por entender cómo funciona este Estado, este que queremos destruir, y que es el que nos permitirá entonces hacer este proceso que Codeca llama preconstituyente, que entre otras cosas entiendo que lo que orienta es que debemos ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos, qué es ese proyecto político que estamos planteando. Entonces a mí me parece que todo ese tipo de observaciones y que en el caso de la observación sobre algunos componentes liberales que contienen las propuestas, sin duda un esfuerzo enorme que tenemos que hacer todos y todas en este país es descolonizarnos, porque somos fruto, querramos o no querramos, de un sistema que se ha impuesto y de manera muy estratégica y muy contundente. Obviamente una cultura plurinacional es una cosa de largo plazo, y es cuando pensamos y podemos reflejar otro tipo de planteamientos políticos, económicos, culturales, etcétera, ¿no? Entonces me parece que todo este proceso es normal. Y solamente me quedaría como un elemento que me parece trascendental, es el cómo, porque creo que aquí hay ciertamente hay una cuestión que hay que debatir y ponerse de acuerdo. Si es que la ruta pasa por la constitución de una asamblea plurinacional y popular de carácter originaria,
que implica no pasar precisamente por los cánones que este sistema nacional ha impuesto, que es por la vía de los partidos políticos, que es por la vía del Congreso, que llama a una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ahí está como el gran debate, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tomando en cuenta de que ciertamente dar paso hacia la constitución de hacia la creación de una asamblea, a la instalación de una asamblea, pasa por dos caminos. O seguimos más o menos el referente chileno que dice nada por la vía institucionalizada por el sistema, e instalamos de hecho una asamblea constituyente o una convención constituyente, como decía Juvenal, y lo hacemos, ¿no? Ese sería como un camino. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos en este momento la capacidad de lograr eso? Esa es para mí la gran pregunta. Y la otra que pareciera ser que tiene como más claridad, entendería yo, o por lo menos alguna posibilidad, sí, reflexionando sobre el cómo lo hacemos y realmente hacemos un ejercicio de buscar una metodología de cómo participar en el proceso electoral, de tal manera que esos 107 diputados que Eduardo plantea, o los 106 que faltarían, ¿cómo hacemos que eso ocurra? ¿Cómo hacemos que hombres y mujeres, con la claridad de que se va a no a refuncionalizar y ser parte de este Estado, sino a destruirlo, y hay que decirlo de esa manera, destruirlo para dar paso entonces al nuevo Estado? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, yo no sé si va a ser al final una cuestión de mezcla de unos elementos, no sé, de carácter de pasar por esa vía o instalarlo no de hecho, no quiero, o instalarlo más legítimamente, digamos, como una cuestión más originaria. No sé si la reflexión tendría que ir en cuanto a que me parece que hay una serie de elementos que tendríamos que mezclar para encontrar una forma propia, creativa, desde nosotros mismos, entre hombres y mujeres. Solamente eso quería aportar. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Benito, y gracias también por acompañarnos. Vamos a darle el micrófono a Eri Granados. Eduardo sigue anotando las preguntas. Son las 9:07 de la mañana. Hemos empezado a las 8. Tenemos este espacio hasta las 10, habíamos indicado. A ver si. Vamos pues, Eric, y luego Carlos Barrios también está pidiendo la palabra. Vamos, Eric. Buenos días a todas y a todos. Un gusto ver a varias gentes conocidas. A mí me parece bien interesante esta exposición, que hace un intento de hacer un resumen de las propuestas que hasta ahorita se han estado compartiendo. Yo creo que el esquema que este grupo empezó a realizar de tener un marco teórico, una revisión histórica a nivel internacional sobre esta experiencia de asambleas constituyentes plurinacionales, nos da luces de cómo los pueblos en diferentes regiones del mundo han ido construyendo estos procesos. Pero en el caso guatemalteco, tendríamos que hacer un análisis más profundo histórico de cómo el Estado impuesto desde la conquista ha enraizado su red de división, de enfrentamiento de todo el pueblo guatemalteco. Porque esa ha sido la estrategia. Primero la fase de terror que vivimos en los años 80, 70, 80, y ahora es una nueva estrategia a través de un Estado colapsado, totalmente ineficiente y que definitivamente no abre ninguna posibilidades de poder participar y buscar algunos cambios internos. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está diseñado de tal manera, ustedes mejor que nadie saben, que la elección de los diputados no se hace de forma popular. Si es un sistema impuesto, leído a partir de las lecturas y del manejo de fraude, de asignación de votos a los partidos que a ellos les interese. Es complicado entender que pelear para llegar a tener diputados y querer cambiar en el Congreso
este proceso, yo lo veo imposible. El sistema es tan corrupto que no permite ningún espacio, y menos ahorita. Solo el ejemplo está lo que está pasando en la Corte de Constitucionalidad, en donde prácticamente están tratando de liberar a todos los corruptos que están en procesos de juicio. El gran reto es cómo realmente nosotros, a partir de estos esfuerzos de reflexión, creamos a partir de nuestra realidad la propuesta y las metodologías que tendríamos que aplicar en las comunidades y en los pueblos para poder lograr una base social que realmente haga peso y podamos hacer verdaderos cambios en este país. Ese sería mi comentario y creo que la pregunta es siempre la misma, ¿verdad? ¿Cuál sería los esfuerzos que tendríamos que hacer para unirnos todos los que estamos en este proceso, para ponernos de acuerdo en puntos fundamentales de lo que sería la asamblea y hacer el esfuerzo de crear esa metodología para realmente empezar a crear condiciones de participación popular de las comunidades, de los pueblos, etcétera. Gracias, estimado Eric. Y yo veo manita levantada allí. Antes creo que vi a don Carlos. Ahora está con don Demetrio Costí con la manita. Vamos, compañero Demetrio, adelante el micrófono y la pantalla es de usted. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Yo lamentablemente no pude degustar porque se me iba la señal acá. Decía que mi señal era inestable. Pero digamos que también reconozco que no he leído las tres propuestas, pero en las ojeadas que le he dado, sí me ha extrañado que algunas de ellas mantienen la división política administrativa que tiene el país. Cuando división se ha creado para mantener dividido a los pueblos indígenas. A los quichés en 4 o 5 departamentos, a los axiqueles en 4 o 5 departamentos, etcétera. Entonces parte de tornar como sujetos de derecho a los pueblos indígenas es darles una instancia regional donde los del mismo pueblo, los de la misma cultura, los del mismo idioma puedan encontrarse y tener y buscar construir su representación. Es una primera reacción ante lecturas y toda rápida de alguna de esas. Por el resto, yo sí estimularía a los y sobre todo a los autores de esas propuestas a que hay que empezar a construir una propuesta única, más fuerte, más legítima, para que tenga, como quien dice, una posibilidad de concretarse dentro del país. Yo estoy viendo cómo leo esos documentos, porque cuál tema debo, digamos, agarrar. Por ejemplo, el producto final, es decir, el modelo de Estado que quieren proponer, o bien la ruta, los requisitos, el proceso, el paso por paso que hay que seguir para poder llegar a construir ese resultado. Yo estoy tratando de ver, antes de empezarlos a leer, yo quiero ver cómo agarro esos documentos y todavía no lo he hecho, únicamente. Muchas gracias, estimado Demetrio. Y si Tatiana me escribía también por interior, creo que quería, Dayana, creo que quería preguntar, no sé si está por ahí Dayana.
Si tienes pregunta, Dayana, adelante. Y si no, pasamos micrófono porque no hay manitas. Ahí está, Dayana, adelante. Buenos días, compañeros y compañeras. Mucho gusto saludarles. Pues mi pregunta sería para el compañero Eduardo, que a mí me gustaría saber cuál ha sido su experiencia en esta lucha que tenemos todos como comité Codeca. Y me gustaría saber si él, bueno, tendría algún consejo o algo para nosotros los jóvenes de su experiencia que ha tenido. Solo eso sería, compañero. Muchas gracias, Dayana. Entonces, allí tiene Eduardo la pregunta también. Y ahora sí, pasamos con Eduardo. Eduardo, el micrófono es tuyo, por favor. Son las 9:15. Tus reacciones, Eduardo, adelante. Gracias. Sí, Sergio, muchas gracias por tus preguntas. Jorge, Gloria, Seferina. Quisiera partir de lo que decía Gloria, que es la necesidad de que haya legitimidad. Y la legitimidad solo la da el número, el consenso, el tamaño, la unión. Entonces yo creo que si volvemos a la pregunta de Jorge inicial, de un rompimiento pacífico, si tenemos 100,000 gentes en la calle es una cosa, si tenemos 1,000,000 es otra. Luego voy a volver a este tema más adelante, pero quisiera principiar por la importancia de esa unidad. Bien señalaba, creo que fue Eric, cómo el régimen ha cultivado el divisionismo para mantener esa hegemonía y qué hacer para romper con eso. Pienso que el acto más revolucionario que podamos tener ahora es la unidad, es romper con el síndrome que llamo de Frank Sinatra, de querer hacerlo todo a mi manera. No, señores, eso nos mantendrá en la misma prisión que señalaba Eric, ese divisionismo en el que estamos. Hay que romper esas barreras y ese síndrome. Una forma de hacerlo es de inmediato, mañana, crear una fuerza de trabajo entre Codeca, Guaquibquej, CPO y los demás compañeros, que se forme una fuerza de trabajo y que se encargue de apoyar, por ejemplo, esfuerzos como el de Seferina, que dice, ¿cómo hacemos para tener una voz en la comunidad? Si tienes aliados afuera que pertenezcan a esta fuerza de trabajo, ya sean del CPO, de Codeca o de Guaquibquej, o de cualquier otro grupo que esté en esta alianza, en esta fuerza de unidad, se le puede consultar y se puede tener su apoyo. Mira, queremos tal cosa, pero no nos dejan hablar. Bueno, llega un delegado y da apoyo. Esa es la forma también, Lidia, entonces, de construir desde las comunidades una voz que se levante, y es no estando solos, teniendo a quien acudir, teniendo, ya sea de un grupo o del otro, poder llamar a alguien que llegue a dar apoyo en el tema de que se trate en el momento indicado. Luego, volviendo a las muy buenas preguntas de Jorge en torno al cómo, pienso que hay muchas formas de hacerlo. Y yo he pensado que se puede iniciar desde una simple región autónoma, es decir, el código municipal da suficiente autonomía como para crear una micro o mini región autónoma en la región Ixil o en la región Quechí, sin ni siquiera pasar por el Congreso, aunque ayudaría mucho la ley de pueblos indígenas en apoyo. Pero hay tanta autonomía que si tenemos, por ejemplo, hay un ejemplo ahora que las comunidades ixiles recuperaron 260 caballerías de terreno junto con la municipalidad, lo cual es una microrregión bastante considerable, más grande que Mónaco. Entonces, desde un punto muy pequeño,
como sería ni siquiera tocar al Congreso, sino que trabajar a nivel municipal con la autonomía municipal e ir construyendo autonomía desde esa base. Luego se puede hacer también a nivel del Congreso, ¿verdad? Y hacer una constitución derivada. No tiene por qué, la originaria es muy valiosa, por supuesto, pero si no llegamos al número, ahora vemos cómo si llegamos al número, entonces sí ya se va haciendo más posible, porque ningún gobierno se va a atrever a reprimir a 1 millón de gentes en la calle, ¿verdad? Pero ¿eso de dónde viene? De la unidad, de lo que partíamos, ¿verdad? Entonces están enlazadas las dos, ¿verdad? No se puede hacer gran esfuerzo pacífico si hay unidad masiva. Si no, se deberá empezar por derivada o incluso en pequeño, con una microrregión autónoma en la zona de Chile o Quechí, e ir creciendo. Eso va un poquito a lo que está diciendo, creo que era Eric, o Benito. Y es como empezamos. Hay que ser creativos, como él decía, ¿verdad? Y los caminos están a la orden del día, están disponibles ya. ¿Verdad? Si pudiéramos entrar en contacto con esas comunidades y chiles, y si tuviéramos las fuerzas a favor, podríamos comenzar a trabajar una región autónoma y Chile exactamente ahí el día de mañana, ¿verdad? No hay que hacer tanta discusión y tanta reflexión, ya bastante de eso, ¿verdad? Pero volviendo entonces a lo que decía al inicio, es imperativo romper con ese divisionismo que no solo ha sido impuesto por los regímenes de turno, sino también es natural porque somos un país con 22 naciones y eso, tenemos un país con una topografía muy accidentada. En cada valle hay una especie, una variedad diferente de maíz, una forma de hablar diferente. Entonces, esa fragmentación geográfica ha dado lugar a una gran división sociocultural también, que eso ya no es impuesto por ningún gobierno, es la topografía que no lo ha impuesto. Entonces, también eso debemos romper y darnos cuenta de la importancia de encontrar elementos culturales comunes. Por ejemplo, en la zona quechí se cree en el Tzultacá, que es el dios del cerro y valle, ¿verdad? En la zona cachiquel no se cree en eso, se cree en cada elemento natural es una deidad separada y todas son respetables según su antigüedad. En la zona Tzutujil tenemos a Mashimón, que tiene un nombre indígena anterior. Bien, todo esto son derivaciones posteriores al posclásico, digamos, ¿verdad? Y podemos y existen elementos mayas en común que son anteriores y que pueden dar esa unidad. Entonces, toca buscar unidad a un nivel más alto y olvidarnos de que en realidad el frijol que cultivamos aquí en la montaña atrás de mi casa es el más rico, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Pero ya para lograr legitimidad y para lograr cambios pacíficos es indispensable esta unidad de la que empecé hablando. Y con esto quisiera parar para ver si hay más reacciones. Muchas gracias. Perdón. En cuanto a los acuerdos de paz que mencionaba también Jorge, me parece que eso es para los historiadores, ¿verdad? Hay que hacer el trabajo que tenemos por delante y luego que ellos vean si encajó con los acuerdos de paz o no, o cómo se relacionó. Y ya esos están, digamos que tuvieron su momento histórico, tuvieron su ocasión y ahora tenemos la ruta, creo yo, de la Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular y luego un Estado plurinacional por delante. Y ahí esperamos que encaje con los acuerdos de paz o veremos cómo los historiadores encuentran esas ligazones. Perdón, Juvenal, ya puedes darle. Excelente. Vamos a leer algunos mensajes que nos mandan los que nos están siguiendo los que no han tenido la oportunidad de entrar a la pantalla, en este caso a la sala, perdón. Dice Jaime Chicas, la única vía es construir una nueva forma estatal y esa para un país como Guatemala es el Estado plurinacional.
Debemos tener cuidado con los grupos de poder históricos que quieren ahora apropiarse de esta propuesta en su discurso o que puedan hacer una constituyente desde el poder oligárquico. Adelante, compañeros, indica Jaime Chicas. Efectivamente, estamos completamente de acuerdo con esas amenazas. Dice Alberto, me ocurre una pregunta. ¿Cuántas de las organizaciones sociales tienen una propuesta de asamblea constituyente plurinacional después de Codeca y qué será bueno? Y será bueno que se comparta. Sí, efectivamente, estimado Alberto, están las propuestas, las 3 propuestas están en el internet y lo puedes encontrar allí y hay seguramente más propuestas y ojalá que tengamos algún lugar para ir también colocándolo en conjunto, ¿no? Para que puedan tenerlo todos en un mismo lugar, pero buena inquietud. Indica Jaime Chicas, Codeca MLP y su propuesta política es la única alternativa real de transformación que tenemos para Guatemala, no hay otra opción legítima, indica. Codeca Girotepec, que dice, el camino de liberación para todos los pueblos es la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la construcción del Estado plurinacional. Desde las comunidades organizadas en resistencia, analizamos y profundizamos de forma permanente nuestra propuesta de ACPP, Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, me imagino, dice, sin organización nada es posible. Excelente, totalmente de acuerdo. ¿Qué más tenemos? Y finalmente, Alberta, Edwin comenta, dice, correcto, Benito, las categorías neoliberales van a ir desapareciendo conforme avancemos hacia el Estado plurinacional. Por ejemplo, he escuchado referirse a la madre tierra, defensores de recursos naturales. Sabemos que para el neoliberalismo se refieren a nuestros bienes como recursos, dice. Bien, ahí esos comentarios y más comentarios. Si usted, estimado seguidor, puede en esa pantalla, en esa ventana, puede seguir usted debatiendo, conversando sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre qué propuestas de asamblea constituyente, la ruta que llaman los compañeros en esta sala, tenemos en Guatemala para construir ese nuevo Estado a través de la nueva constitución política que se debería consensuar en estos tiempos bicentenarios. De eso estamos hablando en esta conversada. Carlos Barrios tiene la mano levantada y Carlos, por favor, tu participación y si hay alguno más y luego devolvemos la palabra si acaso hay preguntas a Eduardo y vamos a ir cerrando porque son las 9:27. Adelante, Carlos. Vamos a ver si funciona esta cosa al fin. Funciona, te escuchamos. Vamos a ver. Bien. Por ahí está. Bueno, buenos días, saludos cordiales. Ahí la señal está un poco bastante inestable con estas telefonías. Pero bueno, agradecer la invitación y creo que la pregunta inicial era, ¿verdad? Si nosotros teníamos como institución una propuesta. A mí me parece ser que tenemos ahí materiales de apoyo, los cuales son de bastante utilidad para poder ir sensibilizando a las comunidades, pueblos, territorios en donde nosotros estamos trabajando. Sin embargo, diría yo que hay bastantes puntos en donde estamos coincidiendo con las apuestas, lecturas y propuestas, ¿verdad? Y rutas que hay que construir para el Estado plurinacional y que de repente lo que hay que, ahí sí que es de urgencia plurinacional, es la forma, la ruta para la Asamblea Plurinacional Constituyente o Popular. Para nosotros, la compañera, no recuerdo su nombre, Virginia, si no estoy mal, pero bueno, que ella decía, ¿verdad? Y cómo se siente ella como pueblo con bastante discriminación. Me parece que ella es una portavoz de muchas personas de los pueblos originarios y creo que tiene bastante sentido la forma en que ella plantea su preocupación. Y creo que una de las maneras, diría yo, y un poco también combinando ahí con lo que plantea Eduardo, de estas asambleas comunitarias, y también coincido con don Demetrio en relación a cómo continuamos también desde nuestro pensamiento colonizado, que decía ahí Benito, también, de cómo este proceso sí debería ir, si es Estado plurinacional hacia donde vamos caminando, sí debe ser pensado
desde una mente descolonizada y ya no desde la división administrativa. Porque ahí corremos el riesgo de cambiar algo, pero siempre con rezagos de algo de lo que queremos cambiar. Y yo diría que hay figuras, hay símbolos en la comunidad, en los pueblos, y que de hecho hay que hacérselos saber a los compañeros y compañeras en los territorios, de que hay cosas que no hay que inventarse porque ya existen del Estado plurinacional. Por ejemplo, lo de la asamblea, lo del consenso, lo de la deliberación, los acuerdos, hay normativas incluso, así como este Estado que se constituyó para control, ¿verdad? Así también los pueblos han sobrevivido en toda estos 500 años con estas figuras, con estos símbolos, ¿verdad? Que les han cobijado y que hasta hoy, ¿verdad? Están vigentes. Por ejemplo, y uno de esos son las asambleas, pero por ejemplo, también hay figuras, por ejemplo, las comadronas, por ejemplo, los que cuidan los bienes naturales, los bosques, las fuentes de agua, etcétera. O sea, toda esa normativa ya está funcionando y creo que estos elementos son los que debemos de bajar hasta la comunidad, ¿verdad? O partiendo desde la comunidad, visibilizando todo lo que ellos en su comunidad ya tienen. Y quizá no hay nada nuevo que inventar, solamente que ellos ubiquen en términos, en otros términos, ¿verdad? De mapear o ubicar qué figuras, qué símbolos existen ya ahí. Y con el entendido de ir generando esa identidad, esa apropiación y que incluso si eso está costando, es porque nuestra mente colonizada es de que el sistema ha funcionado a la perfección, ¿verdad? De que aparte del despojo de bienes y demás, también han intentado o continúan intentando despojarnos de nuestra memoria, de estos símbolos y de esas figuras. Entonces, por ahí hay que empezar, porque hay mucha fuerza, hay mucho poder, pero el pueblo no sabe que lo tiene. O sea, eso está ahí. Incluso toda esta parte del derecho, el derecho indígena, ¿verdad? Siempre el sector oligarca siempre cuestiona y dicen, bueno, ¿y dónde está su constitución? ¿En dónde están sus leyes? ¿Dónde están sus códigos? ¿Verdad? Y de repente ahí la población, sí, pues no lo tenemos. Claro que sí se tiene, solo que es bajo otra lógica, bajo otra mirada, ¿verdad? Y otra cosmovisión. Toda la organización que hay que, yo diría que hay que aprovechar también de manera paralela. Sí, los 107 diputados está bien y es, diría yo, luchar, utilizar el mismo sistema contra el mismo sistema, pero paralelamente hay que trabajar con lo que decía Eduardo. Eso, pero también las asambleas y recuperar todas esas, es decir, es reconstituir, es retomar procesos organizativos que desde la invasión española impactaron y desaparecieron, ¿verdad? Eso también hay que, porque hay figuras que existen, ¿verdad? Las autoridades ancestrales, todo ese proceso de traslado de conocimiento, de traslado de mandos, de traslado de saberes, el ejercicio de la autoridad, que no es como la autoridad que nosotros tenemos en nuestra mentalidad colonizada, eso hay que hacerlo también. Entonces, eso va a generar fuerza. Lógicamente, hay que intentar que estas luchas sí se hagan de manera paralela, usar el sistema contra sí mismo, pero y generar esta ruta
paralelamente de los pueblos, con sus propias figuras, con sus propias, su propia organización, con sus propios símbolos, e ir, ¿verdad? Si hemos estado bajo un dominio de una hegemonía, entonces, ¿cómo repensamos y le damos vuelta a la tortilla para hacer ese cambio? Y eso nos lleva también a una lucha social, cultural, incluso hasta de mentalidad y hábitos subjetivos también, porque el sistema sí ha hecho muy bien su trabajo, desde ese aparato del control ideológico, desde los medios de comunicación, la iglesia y el sistema educativo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos siempre con respuestas, pero en esta coyuntura también siempre con preguntas, siempre como al escuchar a Eduardo, ¿verdad? Genera preguntas, ¿verdad? Con lo que él plantea genera preguntas, pero la idea es cómo ponemos en blanco y negro, cómo escribimos eso. Y creemos también que esta acción política, esta lucha, también se tiene que, así como hay que identificar a esas figuras, las tenemos que correlacionar, las tenemos que vincular, las tenemos que unir. Solos no podremos hacerlo, un poco con la canción que ponía también Eduardo. No se puede ser a nuestra manera. Tenemos que escuchar, tenemos que aceptar a los demás. Y eso, y esa figura también, que no me recuerdo quién lo planteaba, creo que Eduardo, en relación a lo del Código Municipal, hay esfuerzos que ya se vienen haciendo y no solamente se vienen haciendo, se están pensando en establecer estas comunidades, pero fuera de la orientación que da el Código Municipal, sino es desde su propia autonomía, ¿verdad? Desde la misma mirada de los pueblos en ir generando esta autodeterminación y estos territorios. Y ahí, Eduardo, son no menos de 7,000 caballerías las recuperadas hasta el momento por las diferentes comunidades. Y estos territorios recuperados, lógicamente, van a dejar y están dejando autoridades autónomas, que por ahí podría ir también, si logramos conformar estas comunidades autónomas y que los pueblos se autodeterminen, ¿verdad? Yo diría que el rompimiento constitucional estaría una vez logremos instalar estas comunidades y que ellas, a su vez, de manera nacional, se declaren autónomas y van a tener la capacidad de decidir. Por ahí lo dejo, le he compartido ahí a Eric, que fue quien me invitó, y tendrán ahí el documento de estas ideas. Muchas gracias. Gracias, estimado Carlos Barrios, perdón. Entonces, ahora pasamos el micrófono a Eduardo. Y por favor, Eduardo, si tienes alguna reacción a lo que estaban planteando los compañeros de manera puntual, son las 9:38 y vamos a ir concluyendo este espacio. Adelante, Eduardo. Solamente agregar que, en efecto, lo que decía Demetrio acerca de mantener las divisiones políticas existentes impuestas aparece en una de las propuestas, creo que es en la del CPO, o aquí no me recuerdo, y eso tiende a perpetuar una división que fue impuesta sobre pueblos que estaban diseminados de una manera más natural y debe ser cuestionada. Lo otro, quisiera retomar una linda pregunta que me hizo Diana, ¿cuál fue mi experiencia para llegar al movimiento indígena campesino? Estaba trabajando en una novela e investigué la región quechí y descubrí que hubo una región autónoma en Alta Verapaz entre 1529 y 1568 que no dependía de la Real Audiencia de Guatemala, sino que tenía su propio gobierno, y me pregunté si eso ocurrió en tiempos de la conquista y colonia. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no resucitó ninguna región autónoma? Esta región autónoma quechí estaba dirigida por Agpop Obatz, el gran jefe de los quechíes, y
le dio al pueblo quechí una fe en sí mismo, una fe en su naturaleza, una fe en su cultura, que la hizo, que mantienen hasta la fecha. Todos dicen los quechíes son diferentes. Tuvieron la característica de haber tenido esta región autónoma y considerarse como una nación dentro de Guatemala. Entonces, a raíz de eso, para las manifestaciones de 2015, parqué mi carro y escogí la manifestación de demás indígenas allá. Me uní a ella y era Codeca. Y de ahí conocí a los dirigentes y me fui acercando a los compañeros en un proceso, digamos, orgánico. Mi consejo, Diana, el único consejo que podría dar es: exige unidad. Exígele unidad a tus líderes, a tus amigos. Hazles conciencia que los problemas tuyos son iguales a los del vecino, a los de la montaña siguiente, y tratar de evitar ya no los divisionismos políticos impuestos por el régimen republicano, sino los divisionismos, digamos, más orgánicos, establecidos por el surgimiento de diferentes organizaciones que todas representan en mayor o menor grado lo mismo y todas se complementan. Entonces, mi única aportación en este sentido a tu lucha es: busca, mantiene y exige unidad de parte de tus allegados. Y con esto concluyo. Gracias, Eduardo, por tus palabras conclusivas. Y pues de esta manera estamos agotando la introducción, ¿sí?, a esta plática reflexiva sobre qué ruta o en qué consiste la ruta y qué proponemos o qué se propone para la ruta, digamos, de cara al nuevo Estado plurinacional que se llama Asamblea Constituyente Plurinacional, desde los diferentes sectores, organizaciones. Hoy, con la facilitación de Eduardo, hemos abarcado la propuesta de Huaquijquep, la propuesta de CPO, la propuesta del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, y seguramente hay más propuestas. Tenemos entendido que las compañeras, también Sandra Morán, en algún momento he leído también que están trabajando propuestas. Sería rico también ir conociendo esas propuestas y queda como tarea para los que estamos aquí y los que hemos estado. Creo que de los que estamos, la gran mayoría aquí, somos la gran mayoría en este sentido nuevos, ¿no? No hemos estado en las anteriores sesiones, pero sería importante hacer esta suerte de prácticas, de reflexiones un tanto así, no vamos a llamarlo sistemático ni académicos, pero sí viendo, ¿sí? Cuestiones en qué es la Asamblea Plurinacional, en qué se diferencia Asamblea Nacional Constituyente de una Asamblea Constituyente Plurinacional. Que la metodología, incluso no solamente la cuestión conceptual, quiénes son los sujetos de la Asamblea Constituyente Nacional y quiénes son los sujetos de la Asamblea Constituyente Plurinacional, cómo funcionaron, si acaso funcionaron en alguna parte, ¿no? Y también el tema de qué están proponiendo y qué propuestas ya hay para la ruta, porque muchas veces, con eso vamos a ir cerrando, planteamos la propuesta de cambio que queremos hacer, pero no tenemos clara el cómo lo queremos hacer, ¿sí? Y a nivel general, lo que podríamos decir es que las dos de las tres propuestas, en este caso, ¿no?, del cómo llegar a la Asamblea Constituyente, van por la vía, digamos, híbrida, digámoslo así. Es decir, intercalando urnas y calles y urnas. Entendámoslo calles como procesos, como decía el compañero Demetrio, el compañero Eduardo mismo, ¿no? Construcción de ya desde ahora, o más que desde ahora, afianzar, visibilizar lo que ya existe, digamos, procesos de construcción de autonomías territoriales, etcétera, ¿no? Incluyéndolo eso, incluyendo organización, ¿no? Incluye lo que decía Eduardo de manera ascendente, de abajo hacia arriba, ¿no? Ojalá que se llegase a organizar alrededor de la propuesta constituyente, de la ruta constituyente,
las 30, 35,000 unidades de grupos humanos, ¿no? Que no están del todo organizados. Que regio sería histórico que se hiciera eso en Guatemala. Guatemala, un país del tamaño de un departamento o de un municipio de los países de América del Sur. Mas, sin embargo, esos países, 11, 10 veces más grandes que Guatemala, lograron hacer ese proceso constituyente. Claro, no tenían referentes como lo tiene Guatemala en este momento en comparación a ese constitucionalismo plurinacional que emergió en los últimos años, ¿no? Entonces, de eso se trata, de cómo nos ponemos de acuerdo entre todos los que estamos molestos con este sistema bicentenario que no funciona, ponernos de acuerdo cómo queremos construir eso que estamos todos indicando ya, la plurinacionalidad, el buen vivir, ¿sí? Me alegra mucho haber tenido en este espacio a compañeros que han aportado con sus reflexiones, con sus preguntas por primera vez, ¿no? En este proceso, cuando han estado desde el inicio, pero también agradezco a las personas que han invitado a las personas, como Jorge, por ejemplo, invitó a varias personas de su constelación, ¿sí? Y qué lindo, entre todas y todos, volver a las comunidades, a nuestros territorios, para seguir avanzando, como decía el compañero, si mal no recuerdo, Carlos Barrios, ¿no? Que hablaba de esto de lo cotidiano, ¿no? Seguir construir, porque al fin y al cabo eso es debería ser eso la constituyente y la constitución, la expresión del espíritu que ya está en los territorios, en los pueblos. Aquí terminamos este ciclo. Seguramente vamos a crear otro, porque ya ahora en otro podemos también crear similar esfuerzo con otros grupos, ¿no? Virtuales, pero tenemos que empezar también a reflexionar ya el tema Estado plurinacional. ¿Qué es Estado plurinacional? ¿Sí? Y para eso, como muy bien decían, entender en qué consiste y cómo funciona el Estado-Nación. ¿Sí? ¿Por qué no pudo operar o constituir, materializarse en los hechos, digamos, en todo el territorio nacional que se llama el Estado-Nación en este país que se llama Guatemala o en otros? Y ver todas las instituciones, si tienen que ser con las mismas instituciones, si pueden ser con nuevas instituciones, etcétera. El Estado plurinacional. El otro, y así, y lo que yo veo es que, y eso satisface mucho, es que todos los que estamos en esta sala y las propuestas, están coincidiendo en el tema de contenidos, ¿sí? Tal vez la ruta no lo tenemos, digamos, del todo consensuado en cuanto a contenidos. Está, creo yo, 4 o 5 puntos, ¿no? Centrales, digamos, troncales de la propuesta del Estado plurinacional están consensuados. El tema económico, está el tema de la justicia, por ejemplo, está el tema del Estado plurinacional y autodeterminación de los pueblos, y así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos temas, ¿sí? Ir abordándolo. Creo que Jorge, pediste la mano, no sé si te equivocaste, y si no, yo voy a ir cerrando allí. Si alguien más quiere dar alguna palabra, pues gracias por estar en este espacio. Sí, Juvenal, solamente agradecerle a Carlos Barrios lo que nos comentó acerca de las comunidades que han tenido ahora territorios. Esa es una cosa que permite empezar de inmediato a tratar de configurar regiones autónomas en pequeña escala, y estaremos dándole seguimiento en la medida en que tengamos acceso a esa información. Bien, Eduardo. Benito, pedir la palabra. Adelante, Benito. Rapidito, solamente que me gusta este concepto que has puesto, Juvenal, lo híbrido. Me parece que resume bien todas las reflexiones que se han hecho. Sin duda es trabajar contenido, es trabajar ruta, es entender esto, es qué primero, qué después. Yo creo que no hay ni primero ni después. Me parece que todos estos temas que se abordaron deben ir trabajándose casi de manera urgente, de manera paralela. Y me parece que no hay fórmula escrita en piedra, no existe. Y me quedaría también con la idea de desterrar, a pesar que es bonito escuchar su voz, de Frank Sinatra a mi manera. O sea, no puede ser eso, hay que desterrar eso. Tiene que ser sobre la base de que lo que damos es aporte y que todo está sujeto a discusión, debate, enriquecimiento y terminar juntos. Unidad, estoy de acuerdo y quiero terminar con eso. Es el acto, decía Eduardo, revolucionario más coherente en este momento. No sé si lo digo así, pero creo que es en ese sentido. Si no hacemos un esfuerzo serio, autocrítico, valiente,
de despojarnos de los egos, de un montón de temas que circulan y nos juntamos, hombres y mujeres, para construir esto, no vamos para mucho. Entonces, yo me quedo con eso. Gracias por la invitación y espero poder compartir otra vez con ustedes. Gracias. Gracias, Benito. Adelante, Eric, levantaste la mano. Adelante. Sí, yo creo que hay mucha experiencia. Uno de los temas que, bueno, yo soy agroecólogo y uno de los temas que he trabajado casi ya 30 años ha sido los sistemas de producción con principios y bases ecológicos en todo el territorio nacional. Y esto está ligado precisamente a estas estructuras organizativas que señalaba Carlos Barrios, porque los conceptos del respeto a la tierra, del manejo de la biodiversidad, son sistemas que han o habían estado presentes fuertemente en las comunidades y que en los últimos años, a partir del modelo de la Revolución Verde, se ha venido destruyendo y se ha creado un sistema individualista en el marco de la economía. Entonces también son temas porque hay muchas organizaciones que no están precisamente en el ámbito político organizados, pero que sí tienen sus organizaciones en el tema económico. Excelente. Comentario. Sí, sí, totalmente de acuerdo a eso. Carlos Barrios levantó la mano. Sí, vamos, Carlos. Sí, así de manera rapidita. Solamente agradecer el espacio y creo que nos quedamos picados, el tiempo se fue y creo que estábamos ya agarrando. Pero yo diría agradecerles a cada uno, a cada una y dejar de que entonces la unidad es de urgencia plurinacional. Eso, un fuerte abrazo, que estén bien. Igual. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y de esta manera, compañeras y compañeros, colegas todos, vamos a cerrar esta sala y gracias nuevamente, Eduardo Villagrán, por tu valiosísima presencia, tu tiempo, sobre todo tu dedicación de revisar documentos, especialmente en esta era, digamos, del audiovisual, ¿no? Gastar pestaña leyendo documentos cortos o largos requiere más dedicación que en otros tiempos. Muchas gracias por eso y por sistematizarlos. Compañeros, volveremos, como les decía, con otros temas y ojalá encontrando más actores, más personas inquietas en la misma materia, unidos alrededor de estos temas que son de suma importancia, no solamente para Guatemala, sino para el resto de los países de Abya Yala. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Lo pondremos esto también en YouTube, así que también lo tendrán ustedes por allí. Chau, chau. Yo creo que la siguiente semana tenemos varias conversadas sobre el tema del bicentenario y atentos, por favor, seguiremos con ello. Chau, chau. Compas, ahí se cuidan, Dios los bendiga. Chau, chau. Feliz día. Chau, chau. Gracias a todos los compañeros. Feliz día. Ánimos, mujeres indígenas, pueblos, porque nosotros somos dueños de Guatemala. Nosotros tenemos que alzar la voz para pelear realmente lo que nos pertenece. Ánimos, porque la tierra es nuestra y nos merecemos tener todo. Ánimos, compañeros. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Lindo día para todos. Gracias. Adiós, Valdemar. Chao, chao. Feliz día para todos. Feliz día, Elsa. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias, igual para ustedes. Gracias. Y comunicando más